Hola a todos, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por estar aquí. ¿Me pueden levantar su manita para ver si me escuchan bien? Gracias, Ricardo. Gracias, Jesús, Javier, Kenia, Natalia. Hola a todos. Hola, Araceli. Hola, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este primer webinar del año. Hola, Raúl, buen día. Saludos desde Cochabamba. Hola. Hola Ricardo, de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos mucho que estén compartiendo un poco de su tiempo con nosotros en este webinar. Saludos desde Querétaro, Mazatlán. Hola a todos. Bueno, este webinar es cómo convertir un propósito en una meta. Cuéntenos un poquito qué propósitos tienen este año, qué propósitos tienen para el 2018. Yo, por ejemplo, mi propósito y muy ferviente es irme de viaje. Ya tengo un propósito como darme un apapacho muy bueno, algo que quiero desde hace mucho tiempo, y me planeo ir de viaje bueno, fuera del país. Nosotros les estamos hablando desde la Ciudad de México. ¿Alguno nos quiere compartir qué propósitos tienen para este 2018? Ok, Ricardo nos dice tener una especialización en el trabajo. Belén nos dice escribir un libro. Esteban nos dice cumplir el 80% de inglés. Bajar de peso e irme de viaje. Muy bien. Consolidar mi emprendimiento. Otra certificación y terminar mi libro. Ahorrar. Muy bien. ¿Otra certificación en qué, Mari Carmen? Ser una persona más saludable en mi alimentación y ejercicio. Sí, yo también necesito empezar a hacer ejercicio. Sí, son propósitos muy buenos, son propósitos que todos tenemos después de iniciar un año, de cerrar, por decir, un ciclo. Es muy importante ponernos metas, es muy importante ponernos propósitos, poner algo para empezar, para decir, ok, esto es lo que queremos y esto es lo que vamos a hacer. Alcanzar más rápido los objetivos de desarrollo en el trabajo. Muy bien, Ricardo. Acabar mi certificación en coaching. Convertirme en coach y dedicarme a ello. Muy bien, Jorge. Qué padre, qué padre. Pasar un tiempo de calidad con mi hijo. Uy, eso es súper importante. Creo que a veces nos enfocamos mucho en las cuestiones profesionales y nos falta este poquito de vida, este poquito de tiempo de calidad con las personas que queremos. Mejorar mi salud, certificación en coach de vida y viajar. Súper bien, Javier. Súper bien. Ok, bueno, les voy a comentar un poquito antes de empezar que tenemos nosotros certificaciones de coaching, como ya sabrán, y vamos a empezar en Ciudad de México el 18 de mayo. En Monterrey vamos a empezar el 20 de abril.
En Querétaro vamos a empezar el 20 de abril también, Guadalajara el 13 de abril, vamos a tener en Bogotá el 14 de abril, en Medellín el 28 de abril, en Bolivia tenemos nuestra primer certificación, de hecho en Cochabamba, muy bien, es nuestra primer meta alcanzada de 2018. Abrimos nuestra primer certificación en Bolivia, en Cochabamba. Va a ser el 13 de abril, iniciamos certificaciones allá. Y en Ecuador, nuestra segunda certificación en Ecuador la tenemos el 20 de abril. Estamos iniciando con los retos, estamos iniciando con las metas. Estas son nuestras certificaciones para el primer semestre. Y es lo que vamos a empezar. Vamos a empezar ya con las certificaciones. De hecho, este es el primer webinar que tenemos de este año. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también certificaciones de segundo nivel, que es la certificación de vida en la Ciudad de México el 15 de junio. Tenemos vida en Bogotá el 30 de mayo iniciamos, y en Querétaro tenemos coaching de equipos, por si alguien se quiere animar a cursar otra nueva certificación en coaching de equipos. Tenemos el 15 de junio en Querétaro. En Bogotá tenemos también nuestra certificación de coaching de equipos el 2 de junio, y tenemos también equipos en... Claro, lo entiendo, Mari Carmen. Si nos quieres seguir viendo, nos puedes ver por Facebook. También tenemos coaching de espiritualidad el 8 y 10 de junio. Y también empezamos con comunidades sin pelo. Recuerden que nos pueden ver desde... Ok, bueno, muchas gracias por la espera, muchas gracias por la paciencia que nos han tenido. Ya empezamos este webinar de cómo convertir un propósito en una meta con el Master Coach Carlos Alonso. Muchísimas gracias por la paciencia, de verdad. Bueno, vamos a comenzar, ya está conmigo Carlos Alonso, para comenzar con este webinar. ¿Sí nos escucha? Estoy leyendo que tuvimos algún problema con la conexión. Ok, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Kenia, Ricardo. Listo, Edgardo, listo. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y solamente denos un segundito y empezamos. Ok, entonces les dejo a Carlos Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por su paciencia. Hay una situación de causa mayor, de fuerza mayor, pero ya estamos aquí con ustedes. Bueno, pues el tema es cómo convertir un propósito en una meta.
Y este webinar responde precisamente porque estamos a 30 días de que iniciamos el año. Y como ustedes saben, siempre estamos con la intención, en los fines de año, de crear nuevos propósitos, porque reconocemos que necesitamos tal vez hacer cambios, mejorar en nuestra persona, mejorar en nuestra parte académica, mejorar nuestra situación económica, conocer algún otro lugar, en fin, hay muchos deseos, hay muchos anhelos en nosotros y así debe de ser. Si no tienes muchos anhelos, muchos propósitos, digamos, intenciones, pues evidentemente sí es motivo de reflexión decir qué está pasando contigo. Porque en realidad lo que nos mueve, lo que nos conecta con la vida, precisamente son los propósitos, son las metas. Sin embargo, una lleva a la otra, no es lo mismo. Cuando yo digo tengo nuevos propósitos, pudiéramos decir que son nuevas intenciones, hay nuevos anhelos, nuevos deseos, hay una buena disposición de hacer algo, de lograr algo. Sin embargo, uno de los detalles que hace que muchos de nosotros nos perdamos en el transcurso de un año y que luego empecemos a olvidar todo aquello que en un principio queríamos conseguir, pues es evidentemente el hecho de no tener claro un procedimiento, una estrategia, un plan de trabajo para conseguirlo. Entonces, vamos a poner que el anhelo es algo que está un poquito en nuestra mente, y en nuestro corazón inclusive, pero es algo etéreo, es algo, diríamos, fantasioso, porque nada más está en nuestra mente. Entonces, ¿cómo poderlo llevar de una intención a una realización? En el hecho de decir, lo logré, lo conseguí, ¿sí? Lo viví. Esto tiene que ver con un trabajo más disciplinado, más ordenado, más estructurado. Y tenemos que tener herramientas que de alguna manera nos permiten ir aterrizando todos esos anhelos, todos esos deseos, ¿sí? Y hacerlos y convertirlos en realidades. Vamos a poner, el deseo es algo a lo cual nosotros aspiramos, queremos y que tiene que ver mucho con nuestra voluntad, ¿sí? Por eso nosotros en coaching, generalmente la pregunta que hacemos es, ¿qué quieres? Porque el querer está conectado a la voluntad. Y si no hay voluntad, nada se logra, ¿sí? El ser humano tiene dos grandes dominios. La inteligencia, como esa capacidad, esas capacidades que nos permiten pensar, razonar, reflexionar, ¿sí? Y tomar decisiones a través de evaluaciones y todo. Pero de nada sirve el tener una inteligencia brillante si no tenemos la voluntad de actuar en consecuencia. Entonces la voluntad se conecta con la inteligencia y la inteligencia se conecta con la voluntad. Entonces lo primero que tenemos que hacernos conscientes es qué es lo que quiero. Y el propósito, ¿sí?, viene siendo aquello por lo cual, ¿sí?, tiene una justificación, un significado en nosotros. Ejemplo, oye, quiero bajar de peso. Que esta es una meta muy común y muy difícil para mucha gente. Quiero bajar de peso. Ok, perfecto. Eso está muy bien. De entrada hay que ayudar a nuestra mente para que a través de nuestra mente también facilitemos nuestra voluntad. Una de las condiciones que hacemos o que sugerimos, que cuando nosotros establecemos propósitos, lo establezcamos o definamos, ¿sí?, ese propósito con significados importantes y después traducirlos en una meta, ¿sí? Y si esa meta puede ser definida, ¿sí?, en positivo, mucho mejor. Ejemplo, quiero bajar de peso, ese es el anhelo. ¿Cuál sería el propósito? Pues el propósito puede ser salud, sentirme más a gusto conmigo mismo. Posiblemente tenga que ver, como en muchos de nosotros que somos
vamos a decir, nos debemos mucho a públicos, pues tener una mejor imagen, ¿no? Mejor presencia, digamos, esos propósitos. Ok, quiero bajar de peso. Entonces ya está un significado importante y que además inclusive no nada más es bajar, sino mantenernos. Entonces esto va a implicar varias cosas. ¿Qué sucede? Pues que simplemente vamos a irlo aterrizando a decir, ok, ya está el propósito. Ahora, ¿cómo quiero bajar de peso? Que son las estrategias. Y bueno, pues una de ellas puede ser, tengo que entrar en un régimen, vamos a decir, alimenticio. ¿Okay? Si se dan cuenta, desde el término ya empieza a generarse un efecto en nosotros. Cuando decimos régimen, es que decir, me tengo que someter a algo, cuando puedo decirlo de otra forma, ¿sí? Es decir, tengo que cambiar hábitos alimenticios, que ya es diferente a sentir ese término de régimen. Entonces, desde cómo yo expreso, es la manera en cómo esto me va a ayudar o me va a dificultar psicológicamente y emocionalmente lograr una meta. Lo segundo es, ok, voy a traducir este propósito, que ya sé que es por mi salud y por imagen, lo voy a traducir ahora en una idea más concreta. Entonces, podemos decir, y es muy común que yo escucho, bajar de peso. Ok, bajar de peso está bien, pero primero, no está clara, no está definida, no está precisa. Entonces, y además bajar es como suena como a pérdidas, y que sí, es una pérdida de peso, pero lo podemos interpretar de muchas formas. Nuestra mente no hace muchas distinciones. Cuando hablamos en términos genéricos, en esos términos así se concibe el mensaje, la palabra, y muchas veces no es lo más inspirador. Entonces, bueno, podemos cambiarle en otros términos más positivos, como pudiera ser lograr mi peso ideal. Lograr mi peso ideal. Entonces, el concepto de lograr es aspiracional, el peso es por lo que vamos a trabajar, e ideal es como lo que yo quiero, lo que yo deseo, o con aquel peso que yo me sentiría satisfecho. Entonces, ahora sí le pongo número, ¿no? ¿Cuál sería mi peso ideal? Vamos a poner que 85 kilos, o en otros casos 70, o 65, 55, va dependiendo de las personas. Pues ya está aterrizada, ya está definida la meta. Ahora bien, ya sé a dónde quiero llegar, ya sé el propósito por el cual lo quiero hacer. ¿Sí? Ya me di cuenta que efectivamente está conectado con mi voluntad y sí quiero bajar de peso. ¿Sí? Quiero lograr un peso ideal y tiene razones para hacerlo. Por último, ahora sí lo aterrizo, lo tengo que aterrizar con una herramienta que nosotros utilizamos en coaching, que es plan de acción. Es decir, ese es el mecanismo por el cual yo puedo aterrizar un propósito en una meta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer mi plan de acción, es decir, ¿cómo voy a bajar de peso? Algunas personas nada más bajan de peso, por decirlo así, a través de una dieta. ¿Ok? Algunas otras personas dicen, no, yo dieta no necesito, a través de un ejercicio vamos a decir, de mayor impacto o de mayor exigencia, ¿sí? De alto, digamos, ¿cómo llaman esto? Algo, como de algo de rendimiento. Y entonces el mismo ejercicio hace que yo empiece a quemar grasa y todo eso. Y entonces, bueno, independientemente del camino que se elija, entonces tengo que establecer un plan de acción que es una estrategia con acciones muy concretas. Y hay gente que dice, no, pues yo voy a combinar ejercicio y alimentación. Necesitamos estar bien asesorados en ese sentido porque por un lado quemas grasa y por el otro lado aumentas grasa, músculo. Y entonces muchas veces no bajamos tanto de peso, pero ojo, empezamos a bajar de medidas. Y eso es un ejemplo, como puede ser estar ya sin deudas, ¿no? Abrir un negocio o iniciar un proyecto académico, lo que fuere. La cuestión es que el propósito es muy bonito y muy inspirador, ¿sí? Pero si nosotros no lo aterrizamos en algo concreto,
¿sí? Que nos lleve a acciones, queda simplemente como una mera intención, un mero anhelo. Y eso es lo que normalmente sucede. Ya llevamos 30 días. Tú te fijaste tal vez algún propósito a principios de año de decir, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a reducir grasas, voy a empezar a ahorrar, voy a, no sé, empezar a arreglar la casa, o voy a aprender un idioma, lo que fuera. Ya creaste el propósito. Ya van 30 días. ¿Qué ha pasado con eso? Lo normal es que la gente se empieza a desafocar, empieza a ir al gimnasio los primeros días, luego ya falta un día, luego ya faltan 2 días, y luego ya empiezas tú a romper esa serie de acciones secuenciales que necesitas para lograr ese propósito. Empezaste con el deseo de ahorrar, fuiste al banco, pediste informes y todo, y ya no has abierto tu cuenta. O de repente ya recibiste tu primer quincena y dices, bueno, estoy muy gastado y todo eso, no puedo ahorrar, mejor de una vez pago. Y entonces vuelves a caer otra vez en los hábitos que normalmente has tenido por mucho tiempo y que de ahí responde tu nuevo propósito. O dices, voy a empezar a estudiar y voy la próxima semana y empiezas a dilatar las cosas, a pedir informes para tomar clases, o puedes inclusive llegar, pides informes, todo muy bien, y luego cualquier detallito que te digan, pues empezamos en 15 días o empezamos en tal fecha o algo así, y ya te empiezas a desanimar. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que normalmente pasa? ¿Por qué si tú eliges un propósito y eliges algo que se supone que quieres conseguir, qué es lo que hace que pierdas ese ánimo y te empieces a desanimar y todo? Simplemente porque no estás enfocado. Simplemente porque no tienes claramente, ¿sí? O presente, más que todo, lo que tú quieres. ¿Sí? Y eso es muy fácil. Nos desenfocamos, nos distraemos, pasa el tiempo y luego a los 6 meses, a los 6 meses, te empezamos a preguntar, oye, ¿qué pasó con tus propósitos de este año? Ay, ¿qué pasó? Hasta a muchas veces ni te acuerdas. A veces tú mismo dices, ay, ¿cuál era el propósito? Eh, pues bueno, era bajar de peso, pero no se puede. Está muy difícil. Y empiezas a justificar. Y empiezas de alguna manera a encontrarle elementos, ¿sí? Razones, ¿sí? Para poder justificar tu no acción, tu indisciplina. En términos generales, estás creándote tu propia historia, ¿sí? Y te estás engañando, porque empiezas a justificar que son por factores externos lo que hace que tú no hayas conseguido lo que en un inicio te propusiste. Y la realidad no es cierto, no son factores externos, simplemente que tú te desenfocaste. Si eso es lo que realmente quieres. Y a veces no es lo que quieres. Lo que pasa es que ves toda la influencia externa, que todo el mundo quiere bajar de peso, todo el mundo quiere hacer ejercicio, todo el mundo quiere ahorrar, todo el mundo quiere arreglar su casa, todo el mundo quiere no sé qué tantas cosas. Y entonces pareciera como que tú también tienes que meterte en eso. Y no es tu voluntad. ¿Sí? Posiblemente tú traes una llantita y una pancita muy, muy agradable y con esa te sientes cómoda o cómodo, pero quieres entrarle en una inercia de otros. Entonces, lo primero por eso tienes que clarificarte qué es lo que quieres. ¿Cuál es el propósito? Si eso es así, ahora dale sentido, dale significado a eso. A ver, quiero una mejor salud, quiero una mejor imagen, quiero estar más atractivo, quiero tener ya el desahogo de no tener deudas, quiero aprender a administrarme más, o quiero quitarme esta cara de Juat cada vez que me hablan inglés y quiero aprender inglés o quiero aprender francés, lo que fuere. Si eso es lo que verdaderamente quieres, entonces enfócate. Primer punto, ¿cómo vas a representar tu meta? Ponle una imagen. ¿Sí? Ponle una imagen para que la tengas ahí presente. Y si es posible, o un símbolo, y si es posible, ponla en diferentes lugares para que continuamente te estés recordando. Segundo, vas a desarrollar una estrategia, es decir, cómo quieres lograr eso y cuál va a ser tu plan de acción. Y a ver, vamos a ver en qué consiste un plan de acción. Se llama plan de acción porque es todo un conjunto de acciones secuenciales, algunas pueden ser paralelas, otras no, pero que poco a poco te van dando un avance de pasar de un estado de menor recursos
o un estado de mayor insatisfacción a un estado de mayor recursos, a un estado de mayor satisfacción o inclusive de realización. Entonces, para pasar de aquí a pasar acá, tú tienes que hacer determinadas cosas. Ejemplo, si voy a bajar de peso, pues lo primero es hacer una cita con el nutriólogo, ¿no? Que me diga cómo estoy en grasa, cómo está mi peso, mi estatura, cómo está mi condición física y todo eso. Y de ahí viene cuáles son mis preferencias alimenticias, porque de ahí también empiezan a salir dos clases de obstáculos. Entre pasar del estado deseado, perdón, del estado presente al estado deseado, ¿sí? Van a aparecer obstáculos, van a aparecer situaciones que son las que muchas veces nos desestimulan y desenfocados, pues más fácilmente desistimos. Obstáculos son aquellas situaciones que se oponen a nuestros intereses, ¿sí? Son aquellas barreras, son aquellas adversidades que de alguna manera oponen resistencia a aquello a lo que queremos aspirar. De esas clases de obstáculos hay dos. Los externos, que son las circunstancias que se nos presentan a nuestro alrededor, ¿sí? Del cual no tenemos ningún control. Entonces tenemos que ir resolviendo a través de nuestra creatividad qué podemos hacer diferente ante aquello que se nos opone. Sin embargo, hay otros más sutiles y más difíciles, que son nuestras propias creencias. ¿Sí? Todas esas ideas preconcebidas que muchas veces las hemos acarreado por años, ¿sí? Y que nunca supimos en qué momento las adquirimos, ¿sí? Quién nos las infundió, si las creamos nosotros, bajo qué circunstancias, y al final de cuentas todo eso es irrelevante. Lo importante es que tú descubras qué creencias tienes, ¿sí? Para que tú muevas esa creencia, modifiques tu forma de pensar, porque eso te va a ayudar a modificar tu actuación. Si tu creencia es negativa, y por más absurda que ésta sea, lo que va a suceder es que esa creencia va a tener injerencia en ti, tiene potestad sobre ti. Y esa creencia te puede estimular o te puede desestimular. ¿Ok? Entonces, son de las situaciones que se van presentando en el proceso de pasar de un estado de menos satisfacción al logro de esa meta que te va a dar satisfacción. Vamos a decir. Entonces, vas con el nutriólogo y lo primero que te dice es, me va a matar de hambre. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado que con estas investigaciones de nutriología, por ejemplo, nos damos cuenta que los nutriólogos no te matan de hambre? O sea, no es como antes, que tenías que comer poquito y todo porque parecía que si comías cantidades, ¿sí? Pues no ibas a bajar de peso, porque había otras creencias. Entonces, ahora puedes comer perfectamente bien, pero de una manera sana, en donde lo que vas a eliminar son grasas. Entonces, los nutriólogos te dan una receta, vamos a decir, un menú, vamos a ponerlo en términos positivos, atractivos, un menú, ¿no? Que te va ayudando a balancear, pero en ningún momento tú te quedas con hambre. Nada más, lo único que vas a hacer es cambiar hábitos alimenticios. Eso es lo difícil, ¿sí? ¿Cómo modificar esos hábitos? En las que esos hábitos están latentes por los estímulos que ya los tenemos muy, vamos a decir, muy asociados. Entonces, si tengo muy clara la meta, entonces lo primero que tengo que hacer con el nutriólogo y empezar a pensar que me va a dar un menú vasto, delicioso, ¿sí? Pero nutritivo, ¿sí? No llenador, nutritivo. Perfecto, ya está el menú. Lo siguiente, bueno, pues ahora ir al supermercado o al mercado a comprar todos los ingredientes para empezar a elaborar esos alimentos que día con día yo voy a ir consumiendo. Eso es lo que ya empieza a generar una disciplina. Porque no puedo decir que hoy comí sano, pero mañana me maltrato, ¿no? Mañana abuso. En ese momento yo me estoy traicionando. Entonces tengo que tener esa disciplina. ¿Y cómo la puedo tener? Precisamente a través de un esquema que me vaya permitiendo ir viendo que estoy llevando las acciones conducentes que me llevan a esa meta. Entonces, vamos a decir así, lunes tengo que comer esto,
así, 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 martes tengo que comer esto de esta manera, y así sucesivamente, lo que es toda la semana. Tampoco se necesita que entre uno en ansiedad, tiene que uno ir fluyendo, pero sabiendo que lo que estás haciendo está enfocado en tu meta. Perdón. Y luego lo siguiente es decir, bueno, ok, ya voy a empezar a hacer la preparación de los alimentos y empezar a ingerir. Así, en los horarios, también los horarios. Porque muchas veces nosotros somos muy disciplinados en horarios y pensamos que, ay, ¿sabes qué? Hoy no como, no como. Y bueno, eso me va a ayudar porque voy a quemar grasa. Sí, pero el cuerpo es muy sabio. Él necesita energía y en un principio tiene reservas. Consume esas reservas, pero en una de estas te lo va a pedir. Y entonces, no sé si te sucede que cuando no comes, ¿sí? De repente en la cena o al día siguiente, amaneces con un apetito voraz. Y entonces ahí donde el cuerpo se compensa. Entonces, son autoengaños que nos damos, que si porque no como, o porque como poquito, voy a bajar de peso, no es así. Al cuerpo hay que irlo regulando. Le vas a ir cambiando el metabolismo, todos. Y así cualquier otra meta, cualquier otra meta. Tienes que tener acciones concretas. Ahora, ya que estableciste la serie de acciones, necesitas tener también indicadores que te ayuden, por un lado, a ver que estás enfocado y que estás avanzando en tu meta, estás avanzando, y eso se llama indicadores o eh, ¿cómo se llama? Elementos de evaluación para ir evaluando tu avance o evidencias. Nosotros en coaching decimos evidencias. Esta cuestión de las evidencias es una manera de comprobarme a mí mismo que estoy haciendo lo correcto y que estoy llevando el plan. Es como los pilotos, ¿sí? Los pilotos antes de despegar tienen un plan de vuelo, una ruta. Si no, imagínate que tú vas para Nueva York y sucede que el piloto pues, no siguió su plan de vuelo y te puede dejar a San Francisco. Pues obviamente todo el mundo estaría loco, ¿no? O se pondría muy loco cuando tú tienes expectativas de llegar a Nueva York y el tipo se fue a San Francisco. ¿Por qué no siguió la ruta? Entonces tú tienes que seguir una ruta y tu ruta es tu plan de acción. Eso es lo que tienes que hacer. Vamos a suponer que lo combinas con ejercicio. Entonces, bueno, pero tienes que ir al gimnasio. Entonces, si no tienes gimnasio, bueno, una evidencia es, ya me inscribí, ya hablé con el coach sabe que voy a ir al gimnasio, pero con la intención de bajar de peso. Entonces, él te va a poner ciertas rutinas de ejercicio para fortalecer músculo o para estirarlo o para quemar grasa. Entonces, una acción se suma a la otra y entonces tú vas combinando las cosas y vas avanzando en tu proceso para lograr tu meta. Entonces, vas al gimnasio. ¿Cómo vas a saber que si, vamos a decir, tienes que bajar 15 kilos o 10 kilos? ¿Cómo vas a saber cómo vas avanzando? Bueno, pues obviamente la báscula, pero no es una obsesión de pesarte todos los días. Vamos a pesarnos, vamos a decir, cada semana. Entre semana hacemos las acciones que necesitamos hacer. Y a la semana, tú agarras y dices, voy a la báscula y vas a empezar a notar, ¿sí? Un poco de diferencia y la báscula te va a ir registrando lo que de alguna manera ya tu cuerpo empieza a asimilar. Muy sencillo, pero se necesita orden, se necesita disciplina. Y para lograr la disciplina necesitas una guía y la guía es tu plan de acción, es tu plan de vuelo. ¿Okay? Entonces, tú puedes decir, ok, mi primera evidencia que voy, ahora sí ya franco hacia mi meta, es, si vamos a poner el ejemplo de bajar 10 kilos, ok, voy a bajar los primeros 3 kilos, o el primer kilo, esa va a ser mi primera evidencia, mi primer kilo. Cuando logres ver que ya bajaste 1 kilo, esto es una muestra que va a tener un efecto positivo en ti. Es decir, primero, es una evidencia de que estás haciendo las cosas bien. 2, es una evidencia de avance. Y eso va a generar una motivación que si ya lograste un kilo, ve por el otro o ve por los otros 2 y que logres los 3. Cuando bajas los 3 kilos, eso vuelve a ser otra evidencia de que está funcionando tu estrategia, de que está funcionando todo lo que estás haciendo, los esfuerzos que estás haciendo, por decirlo así, y de esa manera, eso te va a incitar a continuar. Entonces, la evidencia de avance
es una manera en donde te está, por un lado, mostrando tus avances en tu afán, en tu propósito, en tu meta. Y la otra es que esa misma demostración te va a incitar, te va a impulsar, te va a motivar a continuar hasta que finalmente logres esa meta. En el tiempo que se consideró prudente el poder bajar ese peso o el tiempo prudente de poder lograr salir de tus deudas o el tiempo necesario para poder hacer ciertos arreglos en tu casa. ¿Sí? El problema es que queremos resolver todo de un jalón. Hemos perdido ciertas virtudes que ahí están, pero no las hemos fomentado. Miren, para todo, necesitamos paciencia. Todo requiere tiempo. Entonces tenemos que ser pacientes. El gran problema es que ahora el mundo está tan acelerado que se ha vuelto desesperado. Y quieres que las cosas se den ya, ya, ya. ¿Sí? La otra, nos hemos vuelto muy relativistas y muy cómodos. No queremos dolor, no queremos sacrificio, no queremos mayores esfuerzos. Queremos todo facilito, sencillo, es más agradable, divertido. Ya ponemos condiciones en donde la fuerza de voluntad, ¿sí? El carácter se ha perdido en ese sentido. Entonces, este tipo de proyectos, donde cada vez que tú te fijas una meta, ¿sí? La misma meta te está confrontando para que tú desarrolles aquello que no está desarrollado, producto de una cultura. Tienes que ser paciente, darle tiempo a las cosas, entender que tu cuerpo necesita asimilar crear un nuevo metabolismo con nuevos alimentos, con nuevos horarios, nuevas condiciones, e ir el cuerpo ajustándose a lo que tú le estás mandando. Si es ejercicio, lo mismo. O sea, si tú no has hecho ejercicio y de repente empiezas a hacer ejercicio, tu cuerpo lo va a resentir. Poco a poco va a ir adaptándose, y después el mismo cuerpo te está pidiendo ejercicio. O sea, se cambió las cosas. Pero lo primero es que tienes que pasar por un proceso de transición. ¿Sí? Igual, si estás aprendiendo inglés, no quieras soltarte de inmediato hablando inglés, tienes que ir poco a poco desde aprender la pronunciación, desde aprender a escribir, desde entender los significados, desde entender cómo es la gramática, desde entender todo para ir poquito a poquito dominándolo, ¿sí? Hasta que llegues a dominar un idioma. Y así es. ¿Sí? Si quieres hacer ejercicio, yo tengo la experiencia de haber corrido 2 maratones y correr 42 kilómetros no es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, tienes que empezar desde tu primer kilómetro. ¿Sí? Me acuerdo cuando yo quise correr mi primera carrera del Día del Padre, 21 kilómetros, un medio maratón. Mi amigo Antonio Olivares, que me hizo un coaching, me dice, oye, pues, ¿dónde estás corriendo? Le digo, mira, yo entreno en Cuemanco, y Cuemanco es la pista de canotaje que se creó para los Juegos Olímpicos, y es plano, es muy bonito el lugar, pero es plano. Entonces me dice, tú necesitas otro lugar. Y entonces ese lugar fue el Bosque de Tlalpan, que es montaña, y entonces pues la montaña hace que tengas más fuerza en las piernas, más resistencia y todo, porque la distancia, correr distancia, va a requerir resistencia y fuerza. Y bueno, pues es parte del entrenamiento. Entonces me dice, oye, pero yo te llevo, vamos a entrenar. Y le digo, ok, perfecto. ¿A qué hora nos vemos? A las 5 de la mañana. ¿Qué? 5 de la mañana. Yo le dije, ni en mis peores tiempos. ¿Cómo vas a hacer levantarme a las 5 de la mañana? Me dice, mira, Carlos, corremos de 5:30 a 7 de la mañana. ¿Sí? No hay otro horario. Entonces, ¿quieres o no quieres? Entonces, no, pues sí, sí quiero. Bueno, pues entonces, esas son las cosas que hay que empezar a superar, esos obstáculos, pero si verdaderamente quieres. ¿Sí? Y entonces, para correr el medio maratón, pues empecé a correr primero 1 kilómetro, luego 3 kilómetros, luego 5 kilómetros, ¿sí? Luego iba por 10 kilómetros, logré los 10 kilómetros, y luego ya un coach, Ricardo González, que es un tipazo, me dice, bueno, Charlie, pues apenas estás corriendo la mitad, y ya viene el medio maratón del Día del Padre. Y eso fue hace justo 10 años, en el 2007. Y entonces me dice, Carlos, tienes que aumentar un poco más tu entrenamiento
para poder correr más distancia. Y empecé. Ya no les puedo decir cómo me dejaba, como hilacho, y al día siguiente, otra vez a 5:30 de la mañana a correr y todo, pero poco a poco esas evidencias me ayudaron a animarme, a motivarme y todo, porque ya iba viendo cambios en mi cuerpo y todo. Y luego me dijo, te tienes que inscribir a esta carrera de 10 millas, y 10 millas corresponden a 16 kilómetros, allá en Chapultepec. Y ahí voy. Y obviamente resentí los 16 kilómetros, resentí llegar a la meta a los 10 millas, porque llegué muy adolorido, pero llegué. Me dice, todavía tenemos 3 semanas para trabajar los últimos 5 kilómetros. Dije, va, o sea, yo ya estoy más cerca de lo que yo me imaginaba. Ya ahorita ya puedo decir que sí me la puedo aventar. Claro, llego de viejito, como sea, pero me la puedo aventar. Pero si ya todavía me da un entrenamiento mayor, ¿sí? Todavía me aseguro de lograrlo. Y así fue. ¿Sí? El 15 de junio del 2007 corrí mi medio maratón del Día del Padre. Pero fue escalando, escalando, escalando y cada vez haciendo cosas diferentes. Entonces, esa es la disposición, esa es la actitud que necesitamos. Pero necesitamos una guía, necesitamos un plan de vuelo, necesitamos evidencias para saber que vamos correctos en el plan de vuelo. Tenemos que tener ahora sí que toda la fuerza para poder mantener la actitud, la disposición y la voluntad de hacer lo que se necesita para poder lograr esta meta. Ahorita yo conozco a 2 personas que están estudiando una maestría. Y yo les digo que una maestría es un posgrado que exige resistencia. Es de resistencia. Porque hay momentos en donde ya quedas hastiado, quedas totalmente saturado de tanta exigencia en cuestiones de lecturas, en cuestiones de experimentos, en cuestiones de prácticas, ¿sí? Y de repente hay ganas de soltar la toalla. Pero es ahí donde se necesita la voluntad. Entonces, necesitamos paciencia, necesitamos perseverancia, perseverar. Es decir, no siempre las cosas se dan fáciles, no siempre todas las cosas se te facilitan. Tienes que enfrentar adversidades y ahí es en donde necesitas la perseverancia. ¿Sí? No puedes decir, ay, hoy corrí, mañana no. Hoy comí bien, bueno, mañana me castigo, porque todo lo ganado lo pierdes. Entonces, tienes que ser constante. Entonces, por eso es importante la voluntad, porque las virtudes humanas son los elementos que educan a la voluntad. Y cuando hablamos de una voluntad férrea, una voluntad templada, una voluntad fuerte, forjada, es porque has promovido esas virtudes. Es como decir, una persona inteligente es porque ha desarrollado su capacidad de análisis, de síntesis, de observación, de evaluación. Todo eso son capacidades dentro de la inteligencia. Bueno, pues la voluntad se educa a través de las virtudes. Entonces, paciencia, tenemos que ser constantes, tenemos que ser perseverantes. Por el otro lado, también tenemos que ser prudentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones no nos podemos desbocar. ¿Sí? Yo he visto personas que de alguna manera exageran y después te cobra factura la situación. Ya se lastimaron, ya se afectaron, ya se enfermaron, ya rompieron su plan. ¿Por qué? Porque no fueron suficientemente pacientes. Hay momentos que hay que saber actuar, hay que ser prudentes, ¿sí? Pero cuando uno sabe en qué momento actuar, es cuando ahí se ven los beneficios. Tienes que ser prudente. Otra de las cosas que en un momento dado es que si tienes una guía, ¿sí? Tienes que ser obediente. Sigue las indicaciones. Muchas veces te puedes revelar, porque dicen, no, esto sí, esto no. Por algo te lo están diciendo. ¿Sí? Si son personas expertas es porque lo necesitas, porque saben perfectamente, a eso se dedican, porque saben perfectamente bien que así son las cosas. Entonces, tienes que ser también dócil, tienes que ser obediente, y esas son virtudes. Entonces, eso es mucho de lo que necesitamos crecer, porque somos desesperados, y eso es lo que también hace que mucha gente claudique en sus metas, porque como es impaciente, como es imprudente, como es inconstante, como no persevera, entonces cuando empiezan las resistencias y las adversidades a presentarse, todo eso, la gente se desespera y dice, ay, no, ya, sí me quedo, y ahí es cuando claudican. Por eso nos encontramos muchísima gente que no tiene metas. Porque además te dicen, ¿para qué me fijo metas? ¿Sí?
Si a la mera hora son muy difíciles de conseguir, yo mismo ya me desespero y todo eso, entonces ya no me fijo metas. Y entonces te olvidas de la posibilidad de conquistarte a ti mismo y de conquistar muchas otras cosas. Entonces, primero, tienes que fijarte en metas, tienes que respetar tu meta, tienes que conectarla a un propósito. Y a raíz de ese propósito, tienes que construir un plan de acción y apóyate con alguien. Apóyate con alguien que dice, mira, quiero conseguir esta meta, este es mi plan de acción. Ay, dame seguimiento, ¿no? Supervísame. Si es necesario, jálame las orejas. Si es necesario, apláudeme, ¿sí? Porque yo necesito que alguien me monitoree para yo tener o sentirme más facultado en conseguir aquello que quiero. Cuando tú ya te has desarrollado de tal manera, ya no necesitas un mentor, ya no necesitas un acompañante, ni nada. Lo puedes hacer tú mismo, porque tú ya tienes una mentalidad diferente, ya tienes un carácter diferente. Pero mientras, apóyate con alguien. Y que alguien te dice, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Ya comiste esto? ¿Ya esto? Haz de cuenta que traes a un supervisor. Pero esa es la única forma en donde te empiezas a encauzar, te empiezas a obligarte a ti mismo en hacer lo que necesitas hacer para poder lograr tus propios propósitos. Y eso es lo que muchas veces la gente no sabe, no se da cuenta. No es nada más de decir, ay, quiero esto, ay, quiero lo otro. Ah, pues, oh, perfecto, eso está muy bien. Pero pareciera como que alguien tiene que tener la varita mágica para que diga, ¡ting! Ya bajaste de peso. ¡Ting! Ya no tienes deudas. ¡Ting! Ya aprendiste inglés. ¡Pum! ¡Pum! Ya lograste tu maestría. Todo requiere tiempo y todo requiere un esfuerzo. El esfuerzo de hacer ejercicio, el esfuerzo desde levantarte temprano, el esfuerzo de dormirte temprano, porque también es otra cosa que decimos, ay, es que yo no me voy a, si me despierto a las 5 de la mañana, pues no voy a dormir. No, ¿qué necesitas hacer para despertarte bien, fresco a las 5 de la mañana? No, pues dormirme temprano. Entonces lo que necesitas es cambiar un hábito, porque ¿cómo quieres hacer ejercicio y levantarte a las 5 de la mañana si te desvelas viendo noticieros, películas y todo, te estás durmiendo 11, 12 de la noche? Pues claro, son el despertador a las 5 de la mañana, no te puedes levantar. No, tienes que empezar a ver qué cambios tienes que hacer dentro de tus hábitos para poder lograr ese propósito. Y si es posible, mantener ya un nuevo hábito, ¿sí? En donde tú te acuestes temprano, ¿sí? Para poderte levantar temprano, con ánimo y todo eso, irte a hacer el ejercicio que necesitas, porque después te vas a fijar otra meta. Si ya corriste un medio maratón, ¿qué sigue? Pues lánzate un maratón o síguete con otro medio maratón, pero ya no puedes estar diciendo, bueno, son nada más carreras de 10 kilómetros. Ya no, ya subiste el nivel, ya escalaste a otra cosa, entonces ya no puedes ir para abajo, vas para arriba. Si ya bajaste de peso, mantener tu peso. Y ahora lo que necesitas es tal vez medidas, o tal vez fuerza, o tal vez agilidad, o tal vez lo que necesitas es flexibilidad. Va dependiendo de qué es lo que tú quieres lograr, ¿sí? Entonces, o tal vez eso responda a un plan mayor de salud. Es decir, ok, pues ya bajé de peso, perfecto. Ahora voy a atenderme la vista, ahora me voy a atender los dientes, ahora me voy a atender las uñas de los pies. En fin, cosas que necesites para tener una salud perfecta. Entonces, todo eso te va ayudando a mantener una dinámica diferente, un estilo de vida diferente, y que a los ojos de los demás pueda ser visto así como raro. Entonces, es raro, ¿no? Pero por el otro lado te dicen, oye, ¿cómo es que consigues tantas metas? ¿Cómo le haces? ¿Sí? Oye, tú siempre andas consiguiendo cosas. Tú siempre andas logrando cosas. Si no logras una cosa, logras otra y logras otra. ¿Por qué será? Porque te enfocas, porque te disciplinas, porque generas planes de acción, porque estás trabajando concretamente en algo que tú quieres. Tal vez no lo consigas en las fechas, pero lo consigues tarde o temprano. Y te haces de un estilo de vida de mucha aspiración, de mucho logro. Y eso es lo que te hace sentirte muy realizado, muy satisfecho contigo mismo. ¿Qué es lo que sucede con mucha gente que claudica, que un propósito pasa de un año a otro, a otro, a otro, y nada más fluctúan de cuánto dura de 2 meses, un mes, ya al mes ya se les olvidó, todo eso, porque no tenemos el hábito de crearnos metas y de trabajar en ellas, ¿sí? Y por eso no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos realizados,
Nada más nos metemos en una actividad monótona, rutinaria, justificando que estamos logrando cosas, pero no. ¿Qué cosas estás logrando si no tienes metas precisas que conseguir? Hasta en la misma rutina, ¿qué aspiras? Si tú trabajas todos los días y todo, ¿a qué aspiras? ¿Sí? Si tú te dedicas al arte, pues perfecto. ¿A qué aspiras? ¿Sí? No nada más va a ser estatus, no nada más va a ser pinturas, no va a ser artesanía, lo que fuera. ¿Qué quieres lograr o hacia dónde quieres llevar? ¿Sí? O hacia dónde quieres proyectarte con ese talento que tienes. Disfruta lo que estás haciendo, pero que eso te reditúe en otros ámbitos, en reconocimiento, en una mejor ingreso económico, en una proyección profesional mayor, en una internacionalización. ¿Qué es lo que quieres? Eso es lo que necesitamos trabajar. ¿Sí? Romper esos hábitos que muchas veces te tienen enquistado en una área de confort, en una zona en la que ya te conformaste con lo que te ofrece esta zona. ¿Sí? Ya te ajustaste, ya te adaptaste a una condición social, ¿sí? En donde ya te mediatizaste, ¿sí? Porque no sales de lo conocido. Eso sí, te da mucha seguridad y dices, no, pues esto lo tengo y esto me da y con esto estoy satisfecho. Perfecto, pero ¿a qué aspiras? ¿Sí? Tienes todo un potencial, tienes toda una riqueza en ti. ¿Dónde estás traduciendo esa riqueza? ¿De qué manera estás transformando tu vida? ¿Sí? ¿O la estás aplacando, la estás de alguna manera sometiendo? Uh-huh. Y conformándote con lo mínimo cuando tú puedes lograr lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, resumiendo, los propósitos son buenos porque son unos anhelos del alma. ¿Sí? Por algo tú lo estás deseando. ¿Sí? Ya esté consciente de eso. Por algo, hay una razón. Y es ahí donde hay que empezar a trabajar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de lo que tú quieres conseguir? Y definido el propósito, ahora cásalo, ¿sí? Ahora aterrízalo en una meta concreta. Una meta y defínela en positivo. No quiero tener deudas, perfecto. Entonces, quiero libertad financiera. ¿Sí? ¿Sí? O quiero tener dinero, no quiero tener deudas, quiero tener dinero. Eso quiere decir que tienes dinero ahorrado, mucho o poquito, no importa, pero tienes dinero ahorrado y no tienes deudas. Uh-huh. Entonces, defínelo en positivo. Quiero tener dinero, quiero estar libre de deudas, ¿sí? Quiero libertad financiera. Perfecto. Quiero lograr mi peso ideal. Uh-huh. Quiero aprender otros idiomas. Uh-huh. Quiero expandir mi talento. Quiero aprender a bailar salsa. ¿Sí? O quiero bailar salsa. Quiero saber bailar salsa o tango, lo que tú quieras. ¿Sí? Quiero aprender a cocinar. ¿Sí? Cocinar cosas deliciosas. Perfecto. ¿Cuál es el propósito? Deleitarme a mí y deleitar a la gente que me rodea haciendo cosas especiales. Bueno, pues excelente. ¿Por dónde quieres empezar? Entonces, armas tu plan de vuelo, armas tu plan de acción, y pues dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y entonces, siguiendo las acciones, esto y lo que conllevan esas acciones, entonces eso te va a ir acercando a tu meta. ¿Cuáles van a ser mis evidencias de avance? ¿Cuáles son esas evidencias que me dicen, voy en esa dirección? ¿Sí? Y voy logrando, ya me di cuenta que voy superándome, voy aprendiendo, voy avanzando, voy acercándome a aquello que yo quiero, ¿sí? Y luego la parte de cómo me voy a ir premiando, esto es muy importante, cómo me puedo ir premiando en la medida que yo vaya consiguiendo ciertas señales significativas. Por ejemplo, si voy a correr medio maratón, pues cuando corra 5, 10, 15 kilómetros, ¿sí? En esos múltiples de 5, ¿qué premio me daría? ¿No? Pues una playera, inscribirme en una carrera, irme a desayunar a algún lugar con un ser querido. En fin, tú le vas poniendo. Obviamente, si estás bajando de peso, pues no te vas a premiar con una buena comida, una rica pizza, ni nada por el estilo. Sino, evidentemente, pues vas a buscar una forma de, por ejemplo, una camisa fit o algo así para que esto te incite todavía aún más
y sea un reconocimiento, que tú mismo te reconozcas tu propio esfuerzo, tu propia dedicación, tu propia disciplina. Es una forma de decir, ya no busques reconocimiento en los demás, empiézate a reconocerte a ti mismo, ¿sí? Y ese reconocimiento va a sumarse más a tu motivación para poder seguir en esa línea hasta que logres tu cometido. Entonces, de esta manera, necesitas, bueno, de esta manera vas avanzando y vas asegurando que tarde o temprano esa meta la puedes lograr, cualquiera que ésta sea. Hay metas y hay proyectos de años. Ejemplo, últimamente he visto a algunos alumnos y amigos que, como yo, ¿sí?, gozan de un tremendo momento de mucha satisfacción y de mucha realización al ver a sus hijos graduarse. Si ustedes observan, es un proyecto de más de 21 años. Desde que llevas a los niños a la escuela, a su kinder, todos los días, y la primaria, y hay que pagar, y cuidado con que te retrases una mensualidad, porque tienes que hablar con la dirección. En 21 años, ¿cuántas cosas no pueden suceder? ¿Sí? Y luego, imagínate el sentido de agradecimiento, porque cuántas situaciones se pueden presentar en 21 años que hicieran que nuestros hijos no terminaran una carrera profesional. Una enfermedad, una crisis económica, una pérdida de un ser querido, que uno mismo fallezca, que puedo decir, que el mismo muchacho o la muchacha no quieran estudiar, o que inclusive hagan cosas que de alguna manera ya no les permitan estudiar, como embarazarse o casarse, que no sé cuántas cosas más, que no está mal, pero todo a su tiempo. Entonces, la intención, fíjense, 21 años, pues ¿cómo te vas a premiar tú que has dedicado 21 años de tu vida en la formación de tu hijo o de tu hija? Eso merece un gran premio. Entonces, hay metas que a veces ni nos ponemos a pensar de que estás trabajando un proyecto todos los días, un proyecto que se va a cristalizar 21 años después. Entonces, como eso, hay otros proyectos que pueden durar 6 meses, 8 meses, una maestría, 2 años, 3 años. La compra de una casa. Pues la compra de una casa es otro proyecto. Primero, quién sabe cuánto tiempo te tardes para juntar el enganche. ¿Ok? Bueno, ya te juntaste el enganche, ahora te vas a apoyar en un crédito. Ok, un crédito y te dicen a 20 años. Ahí tienes un proyecto de 20 años. ¿Sí? Ya estás mes con mes pagando, pagando, pagando. Y sabes que lo primero que estás pagando son puros intereses y realmente muy poco capital. Conforme va pasando el tiempo, ya son menos intereses, empieza a haber más capital hasta que finalmente liberas tu propiedad. Son metas de muchos años. Díganme si no necesitas paciencia, prudencia, ¿sí?, perseverancia, constancia, ¿sí?, docilidad, ¿sí?, fortaleza muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces no logramos la meta y tenemos que asimilar la sensación de frustración y recuperarte para volver otra vez a intentarlo. Ahí aparece la perseverancia, pero antes tenemos que fortalecernos ante las caídas. Todo eso es parte de lo que forja la voluntad, el carácter de un hombre y de una mujer. Entonces, no nos hagamos tontos ni entremos en tonterías de desafocarnos y de nada más simplemente plantearte propósitos sin lograr aterrizarlo en una meta, ¿sí? Y en la medida que la meta sea más retadora, eso va a ser más inspiracional y te va a ayudar a aspirar más, ¿sí? Entonces, rétate, ¿sí? Que tu propia meta te saque un wow, ¿sí? O un caray, ¿sí? Híjole, esto no sé cómo. Cuando tú empiezas a dudar y cuando empiezas a decir, híjole, esto sí está medio, vamos a decir, retador, esto, ay, como que siento que esto va a ser difícil para mí. Cuando empieces a pensar así, maravilloso, apláudete, porque ahora sí estás trabajando en metas que te van a hacer crecer, que te van a ayudar a transformar. Ojo con esto, fíjate bien. Cuando tú te fijas una meta, tú ya, cuando logres esta meta, tú ya no vas a ser el mismo. Nunca vas a ser el mismo. Ya tu mentalidad, tu actitud, tu voluntad es otra. Pero fíjate lo interesante. La riqueza y la transformación no está en la meta. Está precisamente en el proceso.
cuando vas pasando de un estado a otro. ¿Sí? Todo lo que vas viviendo en ese proceso es lo que te hace crecer, es lo que te hace ser más humano, es lo que te hace ser más, mejor ser, mejor persona. ¿Sí? Por eso yo tengo una frase, y anótatela, dice, fijarse una meta e ir en pos de ella es el mejor pretexto para transformarte. ¿Sí? Porque tú te vas a transformar a través de lo que vivas en el proceso. ¿Sí? La meta es la consecución de todo lo que hiciste. Entonces, desde levantarte a las 5 de la mañana, ya empiezas a transformarte. Desde aprender a dormirte a las 9 de la noche, ¿sí? Porque ya sabes que tienes que hacer algo a partir de las 5 de la mañana, ya es un logro, porque ya empiezas a transformarte tú. Desde cambiar un plato por otro, desde dejar de comer tres veces y ahora comer 5 veces al día, eso ya empieza a transformarte, ya empieza a ser diferente. El hecho de irte y hacer ejercicios o estiramientos y todo, eso, y sentir el dolor que te deja el cuerpo un poco, te muestra el cuerpo un poco después de hacer un ejercicio y soportarlo mientras poco a poco se va eliminando, eso es precisamente, ese rigor es lo que te hace crecer. ¿Sí? La vida muchas veces nos pone en rigor porque es necesario que crezcamos. ¿Sí? Nos confronta la vida. Y entonces, pues es preferible mejor que nosotros empecemos a través de nuestros propios anhelos, de nuestros propios propósitos, ¿sí? Aterrizarlos en metas y retarnos a nosotros mismos. Y de esa manera ir promoviendo, ¿sí? Logro tras logro, y eso te da una sensación a través del tiempo de mucha realización, de mucha satisfacción, de mucha felicidad, porque verdaderamente estás disfrutando la vida. Y la vida es experiencias. ¿Sí? Yo estoy fascinado y casado con el eslogan de una compañía de seguros, GNP, que todos la conocen y todos han oído cuando dice, vivir es increíble. Sí, vivir es increíble cuando te conectas con la vida. No basta que tú tengas la vida. Ahora conectarse con la vida. Y conectarse con la vida es, si ya tienes la vida, ahora, ¿qué quieres hacer con ella? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres experimentar? Verlo así. Es como llegar a un buffet. ¿Sí? Ya llegaste al buffet. Ahora, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres degustar? ¿Qué quieres saborear? ¿Qué quieres probar? ¿No? Mira, hay buffets de diferentes comidas. ¿No? ¿Cuál quieres? Me acuerdo cuando en alguna ocasión fui a Food Center, hace años, no sé si todavía exista, pero de repente entras a una zona donde hay restaurantes alrededor de un lago de diferentes países, mostrando las comidas de diferentes culturas. ¿Sí? Y entonces está la noruega, está la mexicana, y así. Yo me recuerdo que en una de esas dije, ¡ay, una árabe! Y te muestran, el restaurante es temático. Entonces entras como si estuvieras en un pueblo árabe, y entonces entras a todo un ambiente, vamos a decir, adornado, e inclusive hay un espectáculo árabe, y te sientes como si estuvieras en un país árabe. Esa es la experiencia. Pero tú tienes que abrirte a la experiencia. El mundo te presenta el buffet, pero tú tienes que dar el paso, decir, quiero esto, quiero aquello. No esperes a que la vida a ver qué te da. No esperes a ver qué la vida te da. ¿Sí? Ve por lo que quieres en la vida. Arrebátalo, pídelo, agárralo. Pero tienes que dar ese paso, esa iniciativa. ¿Sí? No esperes a que las cosas te lleguen, porque si esperas, pues vas a quedar muy empobrecido, vas a quedar muy estático, te vas a conformar con muy poco. Y si eso es lo que quieres, pues está bien, pero estás desperdiciando una gran oportunidad, que es tener la vida y gozar de muchas experiencias. No te la quieras acabar en un puño, en un año, no, hombre, tienes vida por delante, pero ve aspirando cosas, ve viviendo experiencias diferentes. Y eso es lo que te va a dar después tener la experiencia de sentir que tuviste una vida muy enriquecedora. Y yo, como les digo a muchos de mis alumnos cuando trabajamos sentido de vida, en cuestiones de desarrollo humano, digo, mira, yo lo que más te pediría es que el día de mañana estés a punto de morir, en tu diálogo interno, pudieras decirle a Dios, gracias Padre por la vida, porque mi vida valió la pena vivirla. Y ese es el mensaje que te quiero dejar en este pequeño webinar, en esta página. ¿Sí? Que hagas de esta vida una maravillosa experiencia.
que de veras tengas motivos de agradecer por todo lo que viviste, ¿sí? No nada más por lo que la vida misma te dio, sino por lo que tú sacaste de provecho de la vida. Porque tú tuviste la iniciativa de decir, voy a hacer que esto valga verdaderamente la pena. Si ya elegiste vivir y ya se te dio el don de la vida, ahora sácale el jugo, el mayor provecho. Y eso solamente es a través de abrirte experiencias, de ir definiendo qué quieres vivir, qué quieres experimentar, qué quieres lograr en diferentes áreas de tu vida, que la parte física, la parte académica, la parte cultural, la parte de talento, la parte económica, no sé, la parte espiritual, ¿sí? Todo, la parte emotiva, ¿sí? Todo, ahí está el buffet. Tú elige qué quieres, ¿sí? Entonces, recuerda, gracias Padre por la vida, porque mi vida valió la pena vivir. Te agradezco muchísimo tu atención. Invito, te vuelvo a repetirte, a que retomes tus propósitos, los conviertas en una meta, te enfoques, ponle símbolos para que te acuerdes perfectamente bien que hay una meta que cumplir, desarrolla un plan de acción y síguelo. Y enfócate y síguelo. Y ten la paciencia, ten la constancia, ten la perseverancia, ten la prudencia, ten la fortaleza para que tú te apegues a ese plan y vayas viendo con tus evidencias de avance que lo estás logrando. ¿Ok? Pues te deseo lo mejor, que este 2018 sea un año de mucha realización, y no porque sea el año, sino que en este año logres muchas metas, muchos propósitos, y que tus deseos de verdad lo hagas realidad. Ese es mi deseo, y enfócate. Y precisamente, si no sabes enfocarte, si no sabes cómo manejar esto, estudia coaching, ¿sí? Porque no nada más esto te va a servir a ti, sino te va a servir en muchos sentidos y le va a servir a mucha gente. Coaching es una metodología que ya llegó para quedarse, ¿sí? Y es parte de lo que va a ayudar muchísimo a tu liderazgo y a tu autoliderazgo, ¿sí? Entonces, acércate a nosotros. Nosotros tenemos el programa más exitoso, comprobado, ¿sí? Y no lo digo con petulancia, lo digo simplemente por experiencia. Acércate a nosotros. Nosotros estamos para enseñarte, para ayudarte, para que tú le saques más provecho a tu potencial y a tu vida, ¿sí? Nosotros también estamos de paso. Nosotros nada más lo único que queremos es compartir lo que por muchos privilegios que hemos tenido, mucha gente nos ha enseñado. Y ahora nos toca enseñar. Pero ábrete al aprendizaje. Acércate a los que saben, para que de esa manera tú también aprendas y después tú seas un multiplicador y un modelo a seguir. Que tengan un feliz 2018 y lleno de muchos logros. Los dejo con Sarita para atender cualquier pregunta, cualquier inquietud. ¿Ok? Hola, hola, Carlitos, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Tenemos, Carla dice muchas gracias por este webinar. Saludos a Carlos. Doy hora a Dios por tu vida, Carlos. Muchas gracias por compartir tu sabiduría. Danilu. Kenia Molina, muchas gracias. Me gustó mucho. Danilu, un saludo desde Playa del Carmen. Un saludo desde allá. Gracias, feliz 2018. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a seguir teniendo este tipo de webinars. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Todos estamos como Impel. Muchas gracias, un abrazo a todos. Empezamos con todo este 2018 y bueno, nos vemos para el siguiente webinar. Hasta luego.